¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en Paradero Perú. Hoy día vamos a conversar sobre fútbol peruano y quizá también sobre fútbol internacional, pero fútbol peruano en especial. Esta semana el gobierno ha dado un decreto de urgencia, y este decreto de urgencia de hecho abre las puertas a una intervención de los clubes, sobre todo los clubes deudores. Como ustedes saben, los que más deuda tienen son los más populares. Es el caso de la U, o sea, de Universitario de Deportes y de Alianza Lima. La U, por un informe que hizo el Comercio hace poco, solamente en deuda tributaria tiene 146 millones de soles, Alianza 27 millones de soles, Boys tiene 9 y Cienciano 2, algo más de 2 millones. Solamente en deuda tributaria, porque hay otras deudas, o sea, no sé, deudas a los futbolistas, deudas a los empleados, deudas a una empresa. Por supuesto, no solamente se reduce a tributos, acá estamos hablando exclusivamente de deudas tributarias. Ahora en la conversación seguramente van a salir precisiones al respecto. Y vamos a hablar sobre los efectos de este decreto de urgencia, pero también en general sobre el fútbol, ¿no? Vamos a hablar con Juan Carlos Ortecho, ¿no? Él es periodista, ha trabajado muchos años en el extranjero, 15 años estuvo trabajando en Estados Unidos, ha hecho periodismo deportivo, ha trabajado en el Newsweek, ¿no? Y también se encuentra con nosotros Jack Hurtado. Él es periodista de La Mula, es hincha de la San Martín de Porres, probablemente un privilegio, digámoslo así, el ser hincha de la San Martín, y también ha hecho justamente para La Mula un reportaje sobre la historia de la San Martín y la situación en la que se encuentra el club actualmente. Y en unos minutos va a estar con nosotros, acompañándonos, Gonzalo de las Casas. Él es un especialista en todos estos procesos que llevan a Indecopi, a empresas en crisis, ¿no? Y además también es asesor de la Federación Peruana de Fútbol. Primero, antes que nada, muchas gracias por la presencia de ustedes. Y un primer asunto, para no entrar de frente a los temas legales. ¿Cómo el fútbol peruano llega a la situación actual? Porque esto viene de atrás, ¿no es cierto? O sea, uno como hincha, a mí me gusta el fútbol mucho, uno ha visto cómo se ha ido labrando esta situación. Entonces, ¿por qué piensas que se ha llegado a esta situación ya al límite? Bueno, yo creo que la situación del fútbol en Perú no es exclusiva del Perú. Hay una crisis generalizada en el fútbol mundial, un tema económico que es inmanejable. No solo es el Perú, no solo es Latinoamérica, también es Europa, ¿no? En España, por ejemplo, cuando todos conocemos al Barça, todo el mundo ve al Barça, Real Madrid, y el mundo entero se mueve frente a esto, pero lo que no se dice, se sabe, pero no se habla mucho, es que son los clubes que más deuda tienen, ¿no? El Barça está manejando una deuda de 400 millones de euros, y la Liga Española llega a los 4.000 millones de euros solamente en deuda. La Liga Premier Inglaterra también tiene deudas grandísimas, ¿no? La Liga Italiana también, la única liga en el mundo que tiene es la alemana, la Bundesliga, porque ellos no se manejan exclusivamente con sociedades anónimas, que es otro tema muy interesante, porque se habla de las sociedades anónimas como una panacea para el fútbol, ¿no? Que todos estamos dirigidos a las sociedades anónimas y el fútbol se va a salvar. Pero no necesariamente, ¿no? Ahora, el Barça no es una sociedad anónima, Real Madrid tampoco. Real Madrid tampoco. El Arsenal tampoco, el Arsenal de Inglaterra tampoco. De los 10 clubes con mayores ingresos en el mundo, 4 no son sociedades anónimas, son asociaciones civiles, ¿no? Sociedades deportivas. O sea, esto quiere decir, no sé si tú tienes algo que decir al respecto, Jack. Esto quiere decir que el fútbol, antes de ver la particularidad del fútbol peruano, ¿no? Porque es verdad que el Barça puede tener, como muy bien dice, yo no sabía, 400 millones de euros de deuda, pero tiene una institución que funciona, ¿no es cierto? Claro, una institucionalidad que funciona. O sea, más de 120.000 socios. Más de 120.000 socios y muchas otras cosas más. O sea, tú eres una institución igual que las inglesas, ¿no? O por lo menos de la de muchos clubes europeos, incluso latinoamericanos también.
antes de hablar de la particularidad del fútbol peruano, ¿qué significa entonces que el fútbol, a diferencia de lo que nosotros creemos o de lo que el sentido común nos dice, sin duda mueve millones o millones de dólares o de euros, pero es un deporte deficitario? El fútbol como tal no es un buen negocio, yo creo. No es un buen negocio, o sea, se beneficia por terceros porque mueve a mucha gente, ¿no? Yo el fútbol siempre lo veo, por decir, para tratar así particularmente el caso de Perú. Vamos a entrarlo así rápido. Se dice, ¿no? ¿Cómo es posible que estas instituciones deban a la SUNAT tanto dinero, ¿no? Y no les hagan nada? Mientras yo soy dueño de una bodega y no pago no entrego factura y la SUNAT me cae, me cierra con todo y ellos los dejan. ¿No? El fútbol es como el compañero, como el loquito de la clase, ¿no? Todos le perdonan, eso porque es entretenimiento, se envuelve en otro tipo de cosas, ¿no? Es, como dicen los americanos, el trophy wife, ¿no? La esposa que te cuesta mantenerla, que no siempre va a ser fiel, ¿no? De repente, pero que bueno, hay muchos casos de millonarios, ¿no? Como por ejemplo el Manchester City, el dueño es un malayo, sí, que le ha puesto 500 millones solamente el año pasado, ¿no? Ahora, ¿él cómo se beneficia de eso? El Manchester City no le genera ganancias, ¿no? Es más, gasta más de lo que entra, ¿no? Que es lo que siempre se dice en el Perú, ¿no? Se dice, no se puede gastar más de lo que... Pero el Manchester City es como un caso especial, ¿no? Porque es recién, hace un par de años o 3 años que este señor lo ha comprado. Claro. El Manchester United también tiene las deudas. También tiene deudas. Los Glazers son los dueños del Manchester United y también tiene problemas. Tiene, y acá tengo traje que este es el Manchester United tiene 286 millones de libras esterlinas de ingresos. Sus egresos son 131, pero su deuda es de 590 millones de libras esterlinas, ¿no? El Arsenal está en 382 de ingresos, 110 no, perdón, estos no son de ingresos, estos son de sueldos solamente, ¿no? El único club en Inglaterra, solo que hay 3 o 4 clubes menores que tienen más ingresos que egresos, ¿no? La liga italiana también, la Serie A también tiene ese mismo problema. El único club que ha terminado con una balanza positiva ha sido el Napoli con 4 millones de euros, que no es nada. Eso no es un gran negocio para nadie. De acuerdo, pero antes de darle la palabra a Jack, pero tengo la impresión, mira, sin manejar a nivel empresarial las cosas, sí, no, para nada, no somos expertos. Pero es evidente que estos clubes mueven mucho dinero al mismo tiempo. O sea, el Barcelona, para mencionar el caso del Barcelona, tiene, ya, tú dices 400 millones de euros, pero de euros de deuda, sí, ¿no es cierto? Así es. Pero probablemente lo que los españoles llaman su plantilla vale 400 millones de euros, si no más. O sea, Messi solo lo vende hoy y lo vende en 150 millones o 200 millones de euros. O sea, lo que quiero decirte es que los bancos le prestan al Barça, ¿no es cierto? Como probablemente le prestan al Real Madrid, porque son digamos, deudores pasibles de absorber deuda, porque tienen capacidad de pago. O sea, el hecho de que tengan deudas no los paraliza, o sea, no lleva... Bueno, cualquier empresa se maneja con deudas. Exactamente, las empresas se manejan con deudas. El problema entre el Barcelona, el Real, el Manchester o los clubes que tú has mencionado, tanto los italianos como los ingleses, es que le pagan a sus trabajadores. O sea, en el caso peruano, a la U y a la Alianza no le han pagado durante meses. O sea, lo que quiero decirte es, efectivamente, el fútbol puede manejarse con deudas y es un deporte que es una industria, ¿de acuerdo?, que está sobregirada, ¿no? Pero hay un sector de esa industria en países como los que tú mencionas, ¿no?, en que tienen capacidad de manejarse, digamos, no sé si en rojo, pero sí con la luz en ámbar, ¿no es cierto? Sí, el cuestionamiento estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con mi mirada o estoy equivocado? Sí, el cuestionamiento es cuándo se hacen rentables. Porque todos los años, o sea, sí, hay deuda, es un modelo económico que todavía funciona, pero que en algún momento puede explotar, ¿no? Pues se están pagando, o sea, los números que se manejan son inmanejables,
catastróficos en el sentido que en qué momento estos clubes van a generar un beneficio, o sea, van a ser rentables para alguien. Entonces, mientras tanto van a seguir siendo juguetes como este Malayo, ¿no? Claro, él se puede beneficiar a través de otras cosas, ¿no? Porque eso le da prestigio a sus otras empresas, etcétera. Seguro, y antes de darle la palabra a Jack, y seguramente el Barça le da un tremendo prestigio a Barcelona, a la ciudad de Barcelona y a los catalanes. Totalmente. O sea, el capital que representa el Barcelona, ¿no es cierto? Hablando del Barcelona en particular, como nombre, como logo, como prestigio, me imagino que debe ser recontra fuerte como marca, ¿no es cierto? Definitivamente. Jack, ¿tú qué opinas sobre esto? Acompañando acá la idea de Juan Carlos, yo también creo que el fútbol peruano de ninguna manera es un negocio rentable. Basámonos aquí exactamente en el fútbol peruano. Sporting Cristal vende cerveza, ese es su negocio. César Vallejo, San Martín, educación. Intigas, Rofilio Neira, su presidente, tiene su negocio de gas. En León de Huánuco, el grupo Picón, el negocio de las construcciones, de los mototaxis. Juan Naurich, el grupo Oviedo, azúcar. Entonces, esos son los rubros a los que van a jugar. Yo creo que aquí también el fútbol peruano, o también puede ser internacional, de hecho, que lo que se busca, como mencionaste, es aquí el prestigio que ganó el Barcelona, que han ganado muchos clubes de Europa. San Martín estaba caminando, que es uno de los clubes que ha renunciado, estaba caminando hacia eso. Y justamente una de las primeras razones que da su presidente cuando se retira, anuncia el retiro, es que ellos no podían ya más con este fútbol chicha que se había convertido. Ya se habían hartado y decidieron tomar esta decisión porque involucraba unos problemas éticos, una cuestión de prestigio. Este año cumplían su 50 aniversario. Entonces, para redondear, de ninguna manera el fútbol aquí es rentable para terceros, para los dirigentes que lucran con los pases de algunos jugadores. Hay algunos casos que tú te preguntas, este jugador no está en la calidad para disputar tal encuentro, pero ¿por qué alineado? Entonces ahí ya dentro del medio ya te enteras que hay otros intereses externos de los dirigentes de hacerlo jugar para poder promocionarlo y venderlo a la postre. O sea, es negocio para terceros, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa y retornamos. Bueno, estamos aquí en Paradero Perú conversando sobre fútbol, sobre la crisis del fútbol peruano y sobre todo sobre el último decreto de urgencia que ha dado el gobierno para enfrentar la crisis. Y contamos con la participación, ya los habíamos presentado, de Juan Carlos Ortecho, él es periodista deportivo, ha trabajado muchos años fuera del Perú, con Jack Hurtado, que es periodista de La Mula y ha hecho reportaje en especial sobre la San Martín, y con Gonzalo de las Casas, él es abogado, sí, entiendo. Y bueno, además de ser una persona que conoce los procesos de Indecopi, o sea, los que significan procesos de empresas
en situaciones económicas complicadas, difíciles. Y también, por lo que he visto, eres asesor de la Federación Peruana de Fútbol. Sí, estamos trabajando. Exactamente, muy bien. Antes que tú llegaras, estábamos conversando sobre una mirada más global del fútbol, no tanto peruano como mundial. Y la opinión que tenía Juan Carlos Ortecho era que el fútbol, digamos, como industria, ¿no? Es una industria que mueve muchísimo dinero, pero que incluso en los países más tops, tipo España, tipo Inglaterra o Italia, ¿no? Los clubes principales eran clubes que tenían deudas, ¿no? Como yo precisábamos en la conversación, eran deudas manejables, ¿no? O sea, el Barcelona puede tener una deuda de 400 millones de euros, pero si vendiera a Messi, ¿no? Recupera 200 millones de euros y no más, ¿no es cierto? O sea, en la situación actual. O sea, son clubes además que pagan sus sueldos a los trabajadores, no lo dejan sin pagar. O sea, son clubes con deudas, pero que tienen capacidad de manejarse digamos, como empresas o como instituciones. No sé, la palabra no es rentable, pero sí sostenibles, por lo menos, no sé si todos, pero un número importante. ¿Tú qué opinas al respecto? Si tienes una opinión más general. Mira, me asaltan dos grandes inquietudes, ¿no? Ya. Cuando mira, yo veo crisis hace 20 años o 25 años. ¿En el fútbol peruano? No, en general. En general, ok. Todo tipo de empresas. Una de las cosas que miraba yo allá por el año 2002, es en una empresa que entró en crisis, el concepto de deuda sostenible. Y entonces me saltó la duda de qué cosa es deuda sostenible. Entonces lo que es deuda sostenible es imposible que exista una actividad económica realizada por una empresa que no tenga un componente de pasivos dentro de la compañía. Es decir, ninguna compañía tiene cero pasivos, por más exitosa que sea, desde Yanacocha, si queremos saber la actividad minera, más exitosa. O sea, la estás manejando mal si tienes cero pasivos. Lo que te digo, sí, claro, estás manejando mal, claro. Cuando tú hablas con inversionistas y miras lo que se llama su tasa interna de retorno, dicen, yo trato de poner la menor cantidad de capital y tratar de endeudarme lo más que puedo, en función de mi apalancamiento, o sea, lo que yo puedo endeudarme en función de cuánto vale mi patrimonio. Entonces, y hay otro componente adicional que dice, para yo tener una empresa rentable, no tengo que ver cuánto tengo yo de utilidad a fin de año, sino cuán ricos son mis flujos de caja, cuánta plata genero en excedentes de caja. Entonces, estos aspectos son interesantes porque, en el fondo, ¿cuál debería ser el apalancamiento mínimo de un club de fútbol? O sea, ¿cuánto deuda puede sostener un club de fútbol en función de dónde esté ubicado? Yo creo que, como están diciendo aquí, si juego en la Champions League, probablemente tenga un nivel de endeudamiento mayor que si juego en la Liga de Fútbol Boliviano. Entonces, o peruana. Lo que pasa es que los endeudamientos son diferentes. Porque el endeudamiento que tienen los clubes de fútbol peruano no es un endeudamiento que ellos han tomado ni que la Creo les ha querido prestar. Porque el deber impuestos no es porque el Estado le preste para que pague impuestos, sino simplemente no los paga. No es una deuda que En cambio, si tú vas a la Champions o vas al Barcelona en la Liga Española, probablemente haya agentes financieros que les hayan prestado ese dinero. O sea, que le deben al banco. Puede ser, pero no creo que le deban no creo que le deban al Estado, no creo que le deban al equivalente de la SUNAT. Ni a los trabajadores. Exacto, ni al equivalente de la SUNAT inglesa, ni a los trabajadores. Exacto, entonces... No, porque lo cierran inmediatamente, claro, o sea, el tesoro... Lo cierto es que la pregunta es buena, y la inquietud es buena, porque habría que medir cuál es el nivel, como digo, de endeudamiento razonable que puede tener un club deportivo que realiza actividad de fútbol profesional. Por ejemplo, si fuera un club de Regatas Lima, lo lógico que como asociación civil sin fines de lucro, su fuente única de recursos, sus cotizaciones, ¿no es cierto? De acuerdo. Porque no inicia ni activa una operación lucrativa, sino que es lo que sus socios aportan. En el fútbol, cuando no eres lo que tus socios aportan, sino lo que valen tus jugadores, y lo que ganas, y lo que comercializas, y las franquicias que realizas, pues los endeudamientos son razonables, todas las empresas. Sería ineficiente no tener deuda. Entonces, ese es un factor, pero no es decir, no, el club no es rentable porque tiene deuda. Porque así no lo debes medir, ¿no? De acuerdo. Ok. No sé si... Sí, yo creo que el tema es, que, como bien dices, que
no se conoce bien, o sea, es un negocio donde hay muchas cosas que son medio difusas, no están eso. ¿Por qué? El problema y las críticas que se dan en Inglaterra en comparación con la Bundesliga es que ese modelo ha llevado a la quiebra a muchos clubes en Inglaterra, ¿no? El Leeds United, la semana pasada se entró en administración el Glasgow Rangers en Escocia, ¿no? En Suiza también, ¿no? Mientras que los alemanes han sido un poco más prudentes, ¿no? El Bayern Múnich, por ejemplo, tiene un sistema como de mutual, donde es un 50% más uno, que son todavía socios, y ningún accionista extranjero o alemán puede tener la mayoría, ¿no? Entonces, como eso, ellos manejan un poco diciendo, ¿no? Los intereses del club van a ser velados porque son hinchas que sí están comprometidos o son socios, ¿no? El problema es que en el Perú tampoco tenemos esa cultura, ¿no? Del socio comprometido con el club, que de repente en el Regata sí se da, pero tiene otra, ¿no? Es un negocio totalmente distinto. El Regata ha dado una serie de servicios. Claro. O el Bosque, para no hablar de Regata. El Bosque, claro, exactamente, que no dan los clubes de fútbol, ¿no? Sí, bueno, y redondeando la idea es que yo creo que en el tema del fútbol peruano, o sea, de la crisis actual, hay tres cosas, ¿no? Primero es esto, la rentabilidad de los clubes, que obviamente los clubes peruanos sí, que no son rentables para nada. Segundo, la mala gestión, que ha habido, que todos la conocen, ¿no? Sobre todo desde los años 90, que ha habido incapacidad dirigencial. Y tercero, que son instituciones obsoletas, ¿no? O sea, son instituciones del siglo XIX prácticamente, o sea, porque la alianza se maneja con menos de 800 socios, ¿no? Que ya todos sabemos lo que pasa ahí. La U es lo mismo, ¿no? O sea, originalmente los clubes en Inglaterra, los primeros clubes de fútbol en Inglaterra, ¿cómo se imaginaban? Como un gentleman's club, ¿no? Como un regatas o como un club de la Unión, ¿no? Donde bueno, ¿cómo eran los primeros clubes? Claro, acá, el cricket fue, por ejemplo, claro, el primer club un acá. código de honor y su disciplina y todo lo demás, pero ese modelo ha quedado obsoleto hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, los clubes peruanos siguen funcionando bajo ese precepto, pero con gente que no está capacitada para manejarlo. Pero, a ver, hasta donde yo entiendo, hay diferentes modalidades de cómo manejar un club de fútbol. Definitivamente. Acá y entiendo a nivel mundial también. O sea, no sé, puede haber un jeque árabe en el caso de Inglaterra que pone no sé cuánto dinero y para la economía de un club que está en crisis. O algunos conglomerados o multinacionales norteamericanas han comprado también clubs en Inglaterra, incluyendo el Manchester, el holding del Manchester City está en los Emiratos Árabes. Bueno, tiene su de razón acuerdo, social. De acuerdo, entonces ahí estamos hablando es diferente el caso del Barcelona, que es más es más una institución sin fines de lucro. El Barcelona no tenía sponsor, ¿no? Y ha tratado de no tener sponsor en su... Bueno, tiene el UNICEF, pero es... El UNICEF, no le paga, es prestigio, ¿no es cierto? Es igual distinto al caso del Real Madrid. O sea, lo que quiero decir es, o los clubes italianos, ¿no? El Inter o el Milán han estado en manos de poco menos que de gente de muchísimo dinero, están en manos de gente de muchísimo dinero que tienen una gran capacidad de apalancamiento, digamos, ¿no? Y de financiamiento. O sea, lo que quiero decir es que no estamos hablando ante una, no sé qué piensan ustedes, ante un solo modelo de club. En el caso del Perú tú mencionabas que varios son de universidades. Es el caso de la César Vallejo, es el caso de la San Martín, es el caso, o Cristal, que es el caso, bueno, de una empresa, ¿no es cierto? O sea, ¿no? Varios, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando ante diversos, es un menú bien amplio de administración de un club, ¿no? No sé qué opinas ahí tú, Jack. Yo igual insisto en la idea de que aquí el fútbol peruano no es rentable y que los dirigentes y su mal manejo institucional, que hacen lo que quieran con el club, se lavan las manos cuando tienen problemas, es lo que ha arrastrado esta crisis que se inició cuando terminaron estos odiosos regionales, ¿no? que jugábamos en los 80. A partir de ahí creo que marca la pauta de una honda crisis, más de la que ahora estamos viviendo, ¿no? A partir de ahí, cuando ya se hace notar, porque todo empezamos a notar nosotros cuando llega al extremo, cuando ya los jugadores ya salen a denunciar que no reciben sus pagos, porque antes firmaban sus planillas, claro, y seguían jugando. Porque, a ver, un poco para distinguir y continuar, creo que entonces que habría que diferenciar de esta primera parte de la conversación que hemos tenido, es que hay clubes
que pueden tener deudas, pero hay deudas y deudas. O sea, no todas las deudas son iguales, ¿no es cierto? Ni tienen la misma calidad, ni hacen una institución sostenible o no. O sea, en Inglaterra pueden haber deudas, o el Barça puede tener deudas, pero no es deuda a la SUNAT, no es deuda tributaria, no es deuda a sus trabajadores, a los jugadores de fútbol, es deuda probablemente con los bancos principalmente, ¿no es cierto? O sea, es normal, es lo que pasa con cualquier empresa. Probablemente cualquier empresa minera acá tiene deudas muy grandes, lo que no significa que también entre ellos han habido clubes que han entrado en crisis. No, por supuesto, o sea, han entrado en crisis. De hecho, Volcan, que es una empresa minera, acaba de hacer una emisión en el mercado internacional de 600 millones y hace 10 años estaba en crisis con una deuda con un banco importante inglés que era Western. O sea, exacto. La crisis y las insolvencias es parte de la vida normal de cualquier empresa. Claro. Nadie dice que hay una regla que te diga que nunca puedes ser insolvente. Todo exacto. Quebrar. Y en el caso del latinoamericano, el Colo-Colo entró en crisis, Boca también entró en crisis en un momento determinado. Pero los que se fueron a la quiebra fueron pues Racing, Racing sí es efectivamente. Claro. Y algunos clubes brasileños también, creo, si no me equivoco. En Colombia también, tuvieron grandes crisis. Y en España también. De hecho, Salamanca creo que está ahora en una situación de concurso muy parecida a la que pueden entrar ahora los 5 de acá. O sea, es cierto que hay en el fútbol una cosa rara, que es que hay clubes que son muy grandes y muy poderosos, que tienen unas planillas muy importantes, y otros clubes que juegan en la misma liga que no tienen ni el 10% del presupuesto. Pero eso es en todas las actividades deportivas. Si lo ves en el béisbol en los Estados Unidos, acá hay una película que tú la puedes ver y te darás cuenta cómo juegan con los presupuestos a nivel de las ligas de béisbol. O sea, siempre en el deporte, como en la industria, existen los líderes que están en el primer casillero y el resto, ¿no? Claro. Entonces el campeonato es competitivo. Absoluto. Si juegan, y probablemente es más competitivo si el más débil le gana al más fuerte. Es clarísimo, para terminar este bloque, en el caso español, el campeonato Barça-Real Madrid es un campeonato distinto al resto son como dos campeonatos en España, el que juegan los dos y el que juega el resto, ¿no es cierto? Hay una especie de intermedio, claro. Hay una especie de intermedio, está Valencia, claro. Sevilla, Villarreal, y son un poco como una especie de clase media. Y después ya hay 10 equipos o 2 equipos que están jugando otro. Tan es así que hace unos años se voció la posibilidad de que se armara una especie de campeonato europeo, una liga de los top 10, ¿no es cierto? O sea, en la que por supuesto que hubiera sido liquidar el fútbol, pero el fútbol europeo, pero la FIFA inmediatamente. Claro. Entonces vamos a hacer un corte y después regresamos ya a hablar en específico de los efectos de esta norma que acaba de ser promulgada. De lunes a viernes a las 7 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. Los martes, el mundo de las tablas, en sala llena con Eduardo Adriansen. Los miércoles, el mundo culinario en Provocarte, con Teresina Muñoz Nájar, Rosario Elías y María Elena Cornejo. Los jueves, el movimiento musical underground, en El Vicio con Óscar Soto. Los viernes, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Livia. Y solo por Mula TV. No puedes compartir valores. Bueno, estamos hablando aquí de fútbol y en particular de la crisis del fútbol peruano y del reciente decreto de urgencia que ha dado el gobierno central. Hemos conversado, hemos hecho una mirada panorámica a la situación, digamos, europea y peruana del fútbol y de las características que tienen las deudas en algunos países o en algunos clubes y en el Perú, ¿no? Y hemos mencionado el caso de Barcelona, Manchester o en general del fútbol europeo y lo que pasa aquí en el caso del Perú.
Ahora, hablando ya en particular de este decreto recién emitido, y esto compromete exclusivamente a 5 clubes, a 4 clubes, ¿no es cierto? Que son Alianza, U, Boys Melgar, y Cienciano. son Cienciano y 5. Melgar. Cinco. Melgar y Cienciano, ¿no es cierto? Yo te quería preguntar, Gonzalo, ¿cuál es el procedimiento? Si brevemente nos puedes explicar el procedimiento que está normado para estos casos. Creo que aquí la salvedad es que no hay liquidación, ¿no es cierto? ¿No? Sí, no hay liquidación y capaz después podemos explicar por qué creo que está bien que no Ya, haya liquidación. muy bien, muy bien. Bueno, básicamente es un proceso de insolvencia abreviado y tiene algunas novedades respecto al procedimiento común, el procedimiento general. El abreviado es, primero, de que quien lo puede solicitar es un acreedor que tiene garantías. La SUNAT es fundamentalmente gran acreedor de estos 5 que tú mencionas, y algunos embargos tiene, de acuerdo al régimen general. Quien tiene embargos o hipotecas sobre sus créditos no está habilitado para pedir concurso de ningún deudor. Pero en este caso, el procedimiento autoriza que cualquiera tenga garantías, igual puede pedir concurso. Y las condiciones, bueno, son que tenga una deuda vencida, que sea una deuda importante, etcétera, etcétera. El emplazamiento supone que tan pronto como el Indecopi recibe la solicitud, va a revisar los acreditativos de deuda, y si esta deuda es una deuda que tiene las apariencias de ser real, y no hay duda que lo es, va a correr traslado al deudor, en este caso estos clubes, Ya. por 5 días. Y ellos tienen el derecho a decir, efectivamente le debo y no puedo pagar, lo cual es natural una situación de insolvencia. ¿O no? No le debo, o le ofrezco pagar en 4 armadas, no digo 4, digo en X armadas. Si dice no le debo, entonces se va a armar una especie de discusión procesal donde va a correr traslado y el Indecopi tendría que resolver. Ya. Decidir si hay deuda o no hay deuda. Exacto. De Si acuerdo. dice que hay deuda, el deudor tiene el derecho a apelar. Ujú. Y el tribunal revisar la resolución de la primera instancia. Si el tribunal confirma, baja la resolución y automáticamente se declara la apertura del concurso especial. Ya. Ya. Si se allana y dice me rindo, no tengo cómo pagar, se abre de inmediato. Ujú. Con la apertura del concurso ocurre algo que no ocurría en el Perú, pero que sí ocurre en todo el mundo concursal, que es que quien cuida, porque ocurren 2 cosas. El efecto de abrir un concurso es que nadie le puede cobrar. Mucha gente dice que es un esquema de protección patrimonial. No es un esquema de protección patrimonial, sino que si todos estamos obligados y todos estamos afectados como acreedores, digo, por esta insolvencia de nuestro deudor común, lo lógico es que nadie saque ventaja iniciando acciones contra él primero que otros. Ya. Porque ya no es como la quiebra. El concepto de bancarrota viene de ese concepto medieval, que era el comerciante que en la mitad de la plaza rompía la banca. Ujú. Y ese era un mecanismo por el cual todo la villa se enteraba de que el tipo estaba en situación de bancarrota. En consecuencia, era una especie de manejo asimétrico de la situación financiera de ese deudor. Por eso ya no ocurre más. Entonces, la insolvencia lo que dice es, oye, cuando yo declaro la insolvencia, lo que lo hago es, lo publico, lo pongo en conocimiento y no premio al acreedor más diligente que va tras el deudor, sino que contengo a todos los acreedores y los obligo a comprenderse en el proceso de reconocerse como acreedores de este deudor y votar por su destino. Dime, perdóname, en ese caso es que, en ese momento es que se forma la Junta de Con Acreedores. ese proceso es que se forma la Junta de Acreedores, porque todos los acreedores reconducimos O sea, su proceso. imaginémonos, no sé, pues tú eres UNAT, ellos son los trabajadores, yo soy los jugadores, ¿no? Y hay un proveedor. Y un proveedor X, ¿no es cierto? Entonces, No sé. tú quieres cobrarme, es bien que cobrar, Perfecto, entonces, muy bien, todos vamos a... todos vamos. La diferencia va a ser en esa Junta de Acreedores que todos no vamos a pesar igual. Pesamos en función de cuánto nos debe. Pesamos en función de cuánto nos Pero, deben, ¿no es pero cierto? es bien interesante porque mientras tú estás formando la junta, es decir, el Indecopi te tiene que ir reconociendo como acreedor, en el régimen general, todos los activos estaban administrados por el gestor. De acuerdo. En Entonces, este caso no. Claro, por eso Julio Pacheco decía, me ha allanado al Indecopi, se lo decía Jaime Altados en Canal N, decía, con esto, allanando, me decía, yo voy a lograr que el embargo que tiene la SUNAT sobre el pase de Andy Polo sea levantado y yo voy a agarrar esos fondos y voy a comenzar a pagar obligaciones corrientes. Entonces, como decir, oye, el gato de despensero. Pero ¿no? eso no es posible. Pero ¿no? es que eso es posible y eso es así en el régimen general. Ya. ¿Y en este caso? En este caso, lo que la ley dice
es que tan pronto como sale el concurso y todos vamos a la junta, mientras tanto el Indecopi nombra a un administrador temporal. Exacto. Que es una forma de intervención inmediata, ¿no es Es cierto? la forma. En Estados Unidos y en Argentina y en todas partes a este individuo se le conoce como el síndico. Lo que pasa es que la palabra síndico en el Perú está muy Vinculada a la municipalidad. No, al síndico departamental de quiebras, que es la ley que nos regulaba hasta el año 1993, que era la ley procesal de quiebras que se publicó en 1902 y que daba a un individuo nombrado por la Corte Superior de cada distrito judicial el control de todos los activos de las empresas quebradas. Ya. Y este hombre era muy corrupto, se volvió un hombre muy importante y las quiebras se convirtieron en un tema de corruptela. De acuerdo. Entonces el término síndico y el síndico fue causante de mucha mala imagen de las leyes de quiebras. Ok. Se eliminó el síndico O sea, del Perú. ¿cuánto Y contra lo entonces generaron que el administrador del concurso en la etapa inicial sea el propio deudor. Ya, ok. Entonces hoy día estamos realizando un concepto de administrador temporal bajo este decreto. Ok, porque ahora hay un interventor, Hay un ¿cierto? interventor. Hay un interventor. Pero o con sea, plenos poderes de administración. con plenos poderes, o sea que no es lo que dice Pacheco, o sea, No, ya pues es que Pacheco Sí. se va a llenar y alguien nombrado por Indecopi dentro de una lista administrará y cuidará que las pérdidas no sean más grandes y que el club se administre con un nivel de prudencia. o sea que, a ver, antes de darle la palabra aquí a nuestros Ese es el dos concepto invitados, general. es que en la práctica, para poder entenderlo, es que la Junta de Acreedores se convierte como en una especie de, digamos, de junta de accionistas, ¿no es cierto? No es igual, pero, No pero es parecido, ¿no es es cierto? un órgano colegiado. Es un órgano colegiado, exactamente, Que decide. Y en el que pesamos dependiendo de ¿Cuánta plata te debe? cuánta plata tengo. O sea, yo tengo tantas acciones, no es exacta, por supuesto, la fórmula, ¿no? Pero porque a mí me deben 100 y a ti te deben 200. No sé, o sea, tú tienes 2 veces más poder ahí que lo que tengo Claro, yo. funciona ¿no es igual cierto? que Tú estás No, más no, afectado que él en términos patrimoniales. A ti te deben Exactamente, te den más plata. exactamente, a mí me den más plata. Entonces, muy bien. Entonces, esa junta, con este interventor, va a decidir la fórmula de salvamento que ese club tendría que ejecutar en el futuro. ok, pero en el interín es el interventor el que tiene el poder, o sea, Es correcto, el de la poder administración. de la administración. O sea, no depende para tomar decisiones de la Junta de Acreedores. No, mientras No. la Junta no se instala. Pero instalada la Junta, En sí. instalada la Junta decide, ¿te ratifico o te cambio por otro? Allá, ok. Pero una vez que lo cambia, dice, tienes 30 días para aprobar un plan de reestructuración. Ya. Pero ahí ya es la Junta. La ya Junta. no, ya los actuales, nadie. Ni ni los los socios, ni los actuales dirigentes. No. Ya, muy Nadie bien. vinculado con ellos tampoco, ¿no? No sé. No, Nada, los puede ser. socios, los acreedores vinculados, digamos, del Grupo Santo Domingo, para hablar de casos concretos, Por eso. o el acreedor del Cienciano, que puede ser relacionado al actual presidente del Cienciano, o el Mergal, y así, van a incorporarse a la Junta, siempre y cuando, ante el Indecopi, acrediten que son realmente acreedores. De acuerdo. Pero de acuerdo a la ley en general del sistema concursal, tratándose de acreedores vinculados, y esto es bien interesante, un vinculado no solamente tiene que entregar el pagaré que se autofirmó, porque fue deudor y acreedor. Entonces, Pacheco firma el pagaré como deudor a la orden de Pacheco como acreedor, en el caso de la U. Sino que además el Indecopi le va a pedir, bueno, ¿y de dónde sacaste la plata? Para prestarle al club. Ya. Porque yo quiero saber si efectivamente ese flujo de dinero entró o no entró. Y además de a dónde lo sacaste y si tú realmente eres el acreedor. O fue un juego de caja. O juega un juego de caja. El Indecopi ha llegado a extremos bien, pero de mucho detalle. Lo has visto en el caso de Dorran, con el caso de Dorran Cayman. Y ese mismo nivel y ese mismo estándar de probanza se va a aplicar aquí, De acuerdo. ¿no? de Entonces es acuerdo. una buena garantía de poder filtrar quiénes son realmente acreedores y quiénes no lo son, ¿no? Ok. Tú. Bueno, hay una cosa que no me queda clara, tal vez, o sea, nosotros no somos expertos en el tema, pero ¿por qué la intervención? O sea, hablábamos de los casos de Colo-Colo y de Racing, ¿no? Y que ellos llegaron a una situación de quiebra a través de la justicia ordinaria, ¿no? Ajá. Hablabas del síndico, a los hinchas de Racing la palabra síndico no les gusta nada porque Acá. a los de Racing tampoco les gusta porque el síndico, en
administrador temporal de Racing, fue el que dio esas palabras en el año 99. Fue, señores, Racing Club ha dejado de existir, ¿no? Porque va a la quiebra, ¿no? Por eso ellos, el hincha de Racing, tienen una cosa con lo del síndico, y se ha vuelto un insulto entre ellos, ¿no? Y un quiebrista argentino sí. decía, se llama Horacio Garaguz, decía, nunca se puede quebrar un sentimiento. Ahora, en el caso argentino, por lo que tú dices, claro, el mecanismo fue a través de la justicia, del proceso concursal ordinario. Sí. Ordinario, claro. No, ya. en este Pero caso había hay un síndico, decreto, pues. De acuerdo. Claro. De acuerdo. Pero no tiene síndico. Ok, pero fue el mecanismo básicamente el mismo, digamos. Y Colo-Colo también, ¿no? En Chile. ¿O no? Y Colo-Colo... Mecanismo de reestructuración de Racing. Y Racing entró en una quiebra. Ya. Con una especie de síndico que administraba la quiebra y con un patrimonio deportivo al costado que se generó, creo, Sí, con se hizo una sociedad anónima, Albiceleste Sociedad. Entonces hubo una especie de esquema puente entre una quiebra total con extinción del club y se mantuvo el club jugando, generando un patrimonio paralelo, un set-aside sería, de acuerdo, de parte de los activos deportivos a efectos de que se pueda seguir jugando. En el fondo son situaciones anormales, vamos a decir, porque no son normales. Dentro de lo anormal que puede ser una quiebra, este es lo más anormal. Y se buscan mecanismos, también se crearon los fideicomisos deportivos en Argentina para hacerlo vía concursos preventivos. O sea, siempre ha habido algún mecanismo que tenga que ver con fórmulas innovativas para resolver problemas de crisis a nivel de equipos deportivos. O sea, tampoco es que sea el tailor-made, o sea, el sastre a la medida del concurso para resolver todas las crisis. A veces usan algunas fórmulas medias nuevas o innovativas o creativas para resolver los problemas. A ver, Jack, con tu pregunta hacemos una pausa. Sí, yo quería hacer una pregunta. En el caso de la U, Héctor Pacheco puede usar como... Julio Pacheco, perdón, puede usar como aval la cantidad, el dinero de las ventas de flores o polos, pero cuando son supuestos todavía, que no se confirma esa venta, puede usar el... No. El aval es un patrimonio distinto del patrimonio del deudor que soporta la falta de pago del deudor principal. Entonces, son dos patrimonios los que juegan ahí. El patrimonio del avalista, que dice, si ese es insolvente, yo pago. Entonces, tú no puedes decir que aval es el mismo patrimonio del deudor, porque los derechos de polo le pertenecen a la U. Entonces, son las inconsistencias que el señor Pacheco ha estado diciendo. Ahora, no sé si esas consistencias obedecen a una intención o a una ignorancia o a una falta de diligencia. Yo no la voy a calificar, pero que es inconsistente diciendo que uno se avala a sí mismo es inconsistente. Lo que el señor Pacheco tiene que hacer es entregar la llave. Bueno, dice que la va a entregar. Vamos a hacer una pausa y retornamos inmediatamente. De lunes a viernes a las 7 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en Internet. Los lunes, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. Los martes, el mundo de las tablas, en sala llena con Eduardo Grenzen. Los miércoles, el mundo culinario en Provocarte, con Teresina Muñoz Nájar, Rosario Elías y María Elena Cornejo. Los jueves, el movimiento musical underground, en El Vicio con Óscar Soto. Los viernes, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Livia. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 8 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en Internet. Los lunes, un repaso a la semana, en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. Los martes, Internet en la actualidad. Código Abierto, con Jorge Bocio y Rolando Toledo. Los miércoles, los chismes del mundo del espectáculo y la farándula, en Entrometida, con Patricia Salinas y Maritza Chino. Los jueves, un programa sobre programación, es Web Inc., con Antonio Ognio y Germán Martínez. Los viernes, amenas conversaciones con los más variados invitados, conversando con Manuel Escorza, y solo por Mula TV.
en materia económica. Bueno, estamos conversando sobre fútbol y sobre la crisis del fútbol con Gonzalo de las Casas, con Juan Carlos Ortecho y con Jack Hurtado. Una pregunta que conversamos aquí en el corte y que pueden plantear algunos de los dirigentes: la posibilidad de la inconstitucionalidad del decreto emitido por el gobierno. A ver, facultades legislativas en materia económica tiene el Ejecutivo, ¿no es cierto? Sí. Ok, entonces no es un tema que uno puede interpretar si esto es una materia económica o no la es, desde la perspectiva de que bajo este decreto se está interviniendo el fútbol. No es cierto que se está interviniendo, porque quien está interviniendo es el Indecopi, que es el llamado juez natural en materia de crisis empresarial. El Estado está actuando como acreedor y otros acreedores actuarán en esa condición. La Junta no será una Junta del Estado. En el caso de la U va a participar Grenco, que es el acreedor por el estadio de Monumental. Y en el caso de la Alianza, el propio Alarcón está diciendo que va a intervenir Pegaso. O sea, no es el Estado el que está interviniendo, sino una Junta de acreedores. Ahora, si el decreto de urgencia es pertinente o no, Alfredo Bular dice cómo es posible que haya habido un decreto de urgencia para regular fútbol. En todo caso, ese no es un tema de constitucionalidad, sino de pertinencia, de regular vía DU. Y ahí, bueno, pues en todo caso, el legislativo podrá decir y revisar el decreto de urgencia y derogarlo si quiere. ¿Y no pueden ir al juez? ¿No pueden paralizarlo en el juez? A ver. Pueden presentar un recurso. Yo no creo que sea diciendo que se está violando las normas del debido proceso. Claro, para llegar hasta el Tribunal Constitucional. No, con el objetivo de llevar hasta el Tribunal Constitucional. El derecho de petición es un derecho sagrado. Ahora, si es procedente o no es procedente, bueno, yo diría que no lo es sobre la base diciendo que es materia económica y esto no es materia económica. Sí lo es, porque la deuda de tributaria es deuda que de la hacienda pública y nos interesa a todos. Y entonces acá hay que recaudar una deuda que además afecta a un sector determinado de la economía, porque el fútbol profesional es un sector como cualquier otro. Al margen de lo que produce, podría producir mucho más, pero produce muy poco. Y ese empobrecimiento le hace daño al país, sí le hace daño. Poquito daño, pero le hace daño. Habría que ponernos en la situación de que pare el fútbol. Claro, si para el fútbol... ¿Qué pasaría si para el fútbol? No hay Copa Movistar. Si no hay Copa Movistar, bueno, se venden menos periódicos deportivos, algunos se quedan sin trabajo y probablemente habrá menos que comentar. Yo siempre digo que la primera página de un diario, si es urgente o no es urgente, es un tema que ni tú ni yo deberíamos discutir, sino el Congreso debería decir si debía o no debía ser. Ahora, si la norma es buena o es mala, que debería ser la discusión de fondo, al margen de los derechos, yo creo que la norma es buena. ¿Podría ser mejor? Sí, claro que puede ser mejor, todo es perfectible. Que yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de la norma, sí, yo tampoco. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, la velocidad del proceso, porque en procesos de reestructuración, para llegar a la solución o la fórmula reorganizativa, las juntas de acreedores a veces se toman más de 60 días, pueden hacer un plan y al año pueden variarlo. Por ejemplo, un caso exitoso que todos conocimos, que ese es del 4, hasta en 4 oportunidades modificamos el plan porque necesitamos hacer ajustes. El Canal 4, dice. Sí, claro. Entonces, y en otros procesos en los que yo he participado, hemos ido modificando el plan, acelerando la velocidad de salida del proceso de crisis, porque las condiciones económicas mejoraban. Entonces, acá te puede pasar que estás saliendo más rápido, y sin embargo estás pagando más lento a tus acreedores. Entonces, ahí yo hubiera preferido que el proceso de reestructuración dure un poquito más. De acuerdo. Mucho más. Pero en fin, salió como salió. Y después dicen que se viola el principio del juez natural. Oye, aquí no hay juez natural, porque el juez natural en concurso es el Indecopi, y es la Comisión de Procedimientos Concursales por mandato de la ley. Lo que la ley, el DEU dice, los procedimientos de concurso especial no serán manejados por lo que son los organismos descentralizados. Los organismos descentralizados son estas oficinas que Indecopi crea, que es el Indecopi, que es quien tiene el derecho de administrar concursos, dice, bueno, como yo no me puedo ir a todo el país para los concursos que están en Iquitos, determino que la Cámara de Comercio de Iquitos los ve. De acuerdo. Pero en estos son 5 concursos, no hay que llevarlos a ninguna cámara ni a ninguna oficina descentralizada, es la comisión la competente por ley para llamar. Entonces no hay violación del juez natural. Y derechos de propiedad. Bueno, la propiedad es la diferencia entre el activo y el pasivo. Cuando el pasivo es mayor que el activo, entonces no hay propiedad, sino hay prenda de los acreedores. Y hay que configurar esta prenda y esta junta de acreedores para efectos de que la ejecución se lleve no por la acción singular de cada acreedor, sino lo que se conoce en concursos como ejecución colectiva. Y en la ejecución colectiva, de acuerdo a las nuevas normas del derecho concursal,
o de la doctrina, no es simplemente destruir el activo, sino echarlo a andar y generar los flujos que te permitan pagar las deudas. Ahora, Eso se llama procesos reorganizativos. Ahora, Jack, ¿tú tienes algún comentario o pregunta al respecto? No, digo, para mi opinión es si hemos llegado a que una de las cosas principales de la crisis de fútbol son la mala dirigencia, el mal manejo, y si este decreto de urgencia de alguna u otra manera lo pondría un freno, lo sacaría o cambiaría a estos dirigentes que no hacen bien su trabajo, entonces creo que es una buena medida, una de las principales medidas, ¿no? Claro, ahora el decreto no está atacando eso, ¿ah? El decreto lo que está atacando... A mí me preocupa qué va a pasar el después. decreto lo que está atacando después es... de la reestructuración. Claro, el decreto lo que está atacando es... Hay una deuda, en particular es una deuda con la administración tributaria, sí, ¿no es cierto? Pero no está, positivo, digamos, no está necesario. discutiendo el rediseño de la gestión pues, de eso. Volvemos al probablemente sea del parte, siglo XIX, parte de la agenda parte de la agenda de la Junta de Acreedores. Bueno, ahí como federación sí te debo decir, yo soy abogado de la federación. O sea, parte de lo que Manuel Burga ha hecho, a quien le atribuyen muchas cosas, algunos de mis amigos dicen, oye, tú tienes como cliente un salado, dicen, ¿no? Entonces, pero yo creo que Manuel, de lo que sí ha hecho bien, es hablar con FIFA. Digo que hay cosas que no ha hecho bien y todo el mundo la puede criticar, pero en esto hay todo un programa que se llama el Performance, que comprende lo que yo llamaría, en resumidas cuentas, las normas de buen gobierno corporativo en materia de fútbol profesional, que además tiene un ingrediente de capacitación que FIFA va a poner, de cómo establecer dirigentes, cuáles son los criterios, los valores que un dirigente debe tener, y que están asociados a un concepto de licencias. Ahora dime una pregunta, ¿por qué la UEFA, el fair play? ¿No? Ahora, ¿por qué la federación no intervino? A ver, porque la federación no tiene capacidad de intervenir en estas cosas de materia que están en el mundo patrimonial y en la esfera de los ciudadanos, digamos, de ciudadanos a pie. O sea, la FIFA y la FPF no puede decir voy a crear un concurso sobre la U de la Alianza, eso le correspondía a los acreedores. Tampoco podía quitarle la categoría porque le tenían una deuda tributaria, porque en el fondo eso dependía del acreedor en su diligencia de cobrar o no. Tampoco podía decir, bueno, yo intervengo en la U y yo voy a decir que el señor Guinea es el director y el señor Pacheco no es director, porque no es socio de la U y no se puede meter e interferir en un órgano. O sea, ¿tú piensas que no tenía posibilidades de intervención? Él no tenía ninguna posibilidad, salvo en la parte de deuda deportiva. Y se considera deuda deportiva la deuda a los futbolistas agremiados, porque los agremiados son parte de la organización. La vía, ¿no es cierto? Y la hay. Y en ese caso, las normas dicen que tú pierdes los puntos del campeonato si es que tienes deuda, si no cumples con los programas de pagos. Entonces lo único, y si simplemente nunca pagas, pierdes la categoría. Y es lo que la Burga y la FPF podían hacer, y digo Manuel como presidente. Ahora, también es difícil. Yo estaba hace 10 años en el Comité de Refinanciamiento de Deudas, porque finalmente tú podías mandar de baja a quien a la U, a la Alianza, el BOI, ya no en campeonato, porque estos 3 o 4 equipos es como en la banca decir, bueno, vamos a crear el banco de crédito, a ver qué pasa. Ese es un problema. Ya, pero con ese criterio no los tocas, ¿ah? Es que ese era el criterio. Entonces lo que se estaba generando era algo así como una especie de presunto patente de corso. Hay inmunidad. Claro. Hay. Entonces, ¿cómo la rompes? La diferencia impunidad. Es la diferencia y te das cuenta. Argentina, ¿no? Y entonces, ¿cómo la rompes? Claro. En Argentina Entonces, River ¿qué se dio hizo la Manuel? B ¿Qué hizo el señor Burga? Y le pareció prudente. Primero nos dijo, bueno, oye, ustedes que son asesores de crisis, ¿qué podemos hacer? Le dije, oye, acá hay que hablar con el acreedor principal y que el acreedor principal haga algo. Entonces sí, hay un nivel de coordinación, decimos, bueno, ok, acreedor principal, muévete, pues, porque parte de esta impunidad es la falta de eficacia en tu proceso de cobranza. Entonces, ve cómo logramos que este proceso de reinstitucionalización... Pero la SUNAT ha intervenido, ¿no? La SUNAT ha intentado incluso vender Campomar y no ha podido, ¿no? No ha podido, pues. No ha podido porque, a ver, si tú eres un inversionista inmobiliario... Claro. Ya, ok, entonces entenderás cuál es la patente de... Sí, entiendo. Claro. Entonces, de alguna forma había que romperla. Entonces, ¿qué has hecho? Apelado a los niveles de institucionalidad para romper esta falta de institucionalidad en el fútbol. ¿Cómo lo has hecho? El concurso y el Indecopi es una entidad que mantiene un nivel de seriedad y solvencia en lo que hace, ¿no? Ahora, ¿tú cómo ves hacia adelante, Juan Carlos? Eso es lo que me preocupa. Justo quería comentar sobre eso, porque el tema financiero, el tema de ordenar la casa, porque estos clubes pues se han ido, es un descalabro total lo que ha sucedido. Este decreto yo creo que está dando un primer paso hacia eso. Es un marco, no claro, es... Claro. Entonces,
pero la estructura del fútbol peruano en sí, o sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, el caso de Racing, ¿no? Albiceleste quebró, ¿no? Y volvió, o sea, no me acuerdo, creo que en el año 2009 volvió a ser una asociación civil, ¿no? O sea, creo que el juez suspendió la quiebra, me parece que fue algo así, ¿no? Y que vuelve, y hubo elecciones otra vez, y volvió al status quo de 1998, ¿no? O sea, regresó a lo mismo. Acá no queremos regresar a lo mismo. Bueno, pero ojo, no querer regresar a lo mismo, en mi humilde opinión, no significa necesariamente que todos estos clubes tengan que ser sociedades anónimas, por ejemplo. Ese es otro, tema. Sí. Pueden ser sociedades anónimas algunas, no todas. Es que ahí yo no creo que los hinchas de Alianza quieran que su club siga teniendo 500 socios. A ver, no generalicemos a partir de las particularidades. O sea, creo yo que lo que no queremos es regresar a los mismos, no a lo mismo. Porque las personas. Sí, entonces lo que no queremos regresar es a la categoría de un dirigente que tenga más o menos como radiografía de su personalidad algo muy parecido a los actuales. Lo que queremos son dirigentes capaz como los que nos llevaron a México 70. Yo recuerdo perfectamente a Augusto Moral, a Miguel Pelni, a gente que manejaba los clubes de manera, allá en esas épocas, de manera más o menos transparente. Mira, perdona que le interrumpa, y también un Estado que no permita que se acumulen deudas como estas. O sea, porque si tú el elástico lo estiras, mira, este país es un país con una economía informal potentísima, no solamente en el fútbol, por supuesto, informalidad hay en todas partes de la economía, del mundo social y del mundo deportivo, por lo tanto, ¿no es cierto? Entonces, donde el Estado no ponga sus reglas clarísimas, ¿no? No, el chicle se va a estirar, tú me permites tener una deuda tributaria de 10, y ¿por qué no de 20 y no de 25? O sea, digamos, yo creo que parte de esta reestructuración, al final, deberían ser, al margen ya de cómo se gestiona un club, que haya reglas claras, y que las reglas claras, entre otras, tiene que ponerlas el propio Estado, ¿no? En algunos casos la Federación, pero en otros es el Estado, por ejemplo en relación con la deuda tributaria. Performance, que es el programa que impulsa la FPF y que queremos que se homologue en este proceso. Y es para lo que nosotros como asesores estamos recomendando a la Federación que hable con Indecopi, y está hablando con Indecopi y habla con la SUNAT, para entender que institucionalizar el fútbol profesional parte de primero incorporarlo en las buenas prácticas que promueve FIFA. Y ese es un proceso que tenemos que utilizar y hacer que funcione en esta coyuntura, para que la coyuntura sea algo más que eso, que no sea el señor gerente o presidente de la Alianza de la U. Y esa preocupación la tenemos todos. Esa preocupación. Ahora, lo que hay que analizar es si las voluntades, tú hablas del gobierno, si la voluntad del gobierno es esa o es otra que no conocemos, que es lo que me preocupa a mí también. Es decir, si es que está usando el fútbol para otros fines bueno, o no. Claro, ya. Si lo está usando. Ahí tendríamos un problema. Sí, ya es otro problema. Es otro problema. La preocupación es, como digo, no solamente es que, o sea, no estamos quebrados de billetera, nomás la pirámide del fútbol peruano está quebrada, ¿no? Entonces, por decirte, tienes una segunda división a donde nadie quiere ir, ¿no? Bajó el CNI y dijo, no, yo me voy a mi liga de origen. Bajó Alianza Suyana y se fue. El otro equipo desapareció. La Copa Perú es un torneo de vaqueros. O sea, lamentablemente es así, ¿no? Y claro, escapa de las manos de la federación. Yo sé que Manuel Urra tiene la mejor de las intenciones en eso, pero por decirte, tú y yo juntamos un dinero y en un año podemos subir a la primera división. No sé, 50.000, 100.000 dólares, podemos hacer un equipo, compramos 11 camisetas. Entonces, el fútbol peruano no tiene niveles, no tiene jerarquías, ¿no? Tiene que haber segunda, tercera, cuarta división. Yo sé que eso está dentro de todo eso y es necesario para que se legitime el fútbol, pero tal y como está quebrado. Bueno, pero hay tres tipos de equipos. Un minuto, Gonzalo, vamos a hacer un corte y retornamos inmediatamente. Hay tres tipos.
Bueno, estamos conversando sobre fútbol peruano y crisis del fútbol peruano y sobre el decreto de urgencia que ha publicado el gobierno esta semana. Estamos conversando con Juan Carlos Ortecho, con Jack Hurtado y con Gonzalo de las Casas. Este es el último bloque. Vamos a tratar de mirar un poco para adelante. O sea, cómo están viendo nuestros invitados qué podría dibujarse para adelante. Tú Jack, ¿qué opinas? Yo sinceramente no creo que estos clubes en tan poco tiempo puedan ir de la mano con este decreto. Y yo quisiera preguntar, de no llegar a los clubes, porque algunos hasta desconocen este sistema. Entonces, algunos clubes, ¿qué pasaría si simplemente no lo llegan a cumplir? No, pero ahí hay un asunto legal, o sea hay una primera parte, ¿no? Disolver, No, eso es lo que la ley dice, la norma dice que no puede disolverse, ¿no? Disolver. Porque creo que hay como dos partes, ¿no? No sé, dentro de lo que entiendo, es una primera parte que es la aplicación de la norma, ¿no es cierto? Que la norma, bueno, puede tener sus problemas, sí o no, pero es la aplicación de la norma. Y hay un segundo momento que es ya la reestructuración institucional o el proyecto institucional que cada uno de estos clubes tendría, ¿no es cierto? O sea que ya es como un segundo momento. En ese momento todavía no estamos, o sea, no tenemos idea y probablemente los acreedores van a tener un papel importante que cumplir para definir qué proyecto institucional es el que va a tejerse. Tú, Juan Carlos, ¿qué opinas sobre el futuro? No lo veo con muy buenos ojos, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien este es un primer paso y todo lo demás, yo no creo que estemos todavía ni siquiera empezando, ¿no? No hay las cosas que se tienen que hacer hablábamos de la estructura de la pirámide del fútbol peruano y esas cosas todavía yo no claro, pero estamos hablando de resolver el tema. Okay. Estamos saliendo de un descalabro total. Estamos como, a ver, también en el ánimo de hacer distinciones, ¿no es cierto? Como le decía Jack, veía dos momentos, ¿no? En relación con este decreto y estos 5 clubes. A ver, creo que habría que distinguir, porque entiendo que tu preocupación es, porque un asunto son los 5 clubes y cómo estos clubes salen o no de la situación en la que están, ¿no es cierto? Y qué modalidades van a optar para salir. Okay. Otro problema gravísimo, que por supuesto este decreto no lo resuelve, es el problema de la estructura general del fútbol peruano. El problema de que no hay divisiones inferiores, el problema de que la segunda división del fútbol peruano, bueno, como tú dices, CNI prefiere irse a jugar a su liga, ¿no es cierto? A Iquitos, ya. Ese es un problema recontra complicado, que va mucho más allá que este. Pero creo que habría que hacer el esfuerzo de distinguir, porque es como que acá se está atacando la punta de un iceberg, pero no es cualquier punta de un iceberg, ¿no? Es un asunto potente, sólido, porque también es dar una señal de que se quiere reorganizar esto, ¿no? O sea, yo me alegro, definitivamente me alegro que por fin se haya hecho algo, definitivamente. Claro, porque en realidad si esto seguía así... Y ver salir estas personas de estos clubes. Claro, porque era inmanejable, ¿no es cierto? O sea, no podía seguir estando la U con una deuda de 146 millones de deuda tributaria, o sea, ya es un insulto para el resto de los ciudadanos, ¿no? Ya a todos pagamos impuestos, ¿no es cierto? O sea, de las diversas formas, la SUNAT no permitiría a ninguna empresa, ni chiquita, mediana, pequeña, o persona individual, si es que te ampallan, te va a caer la SUNAT. Entonces, esto ya era era imposible, ¿no es cierto? Pero además cuando vas a hacer un coactivo, pues te ponen, o sea, no había forma de rematar el Capopar, porque nadie quería comprar por el tema de la violencia. Porque tienes otros factores. Además de eso. ¿Tú cómo ves hacia adelante, Mira, Gonzalo? yo creo que yo tengo una visión que parte de mi formación profesional, ¿no? Cuando yo trabajo con empresas en crisis, todos los acreedores dicen que la empresa no va a salir. Todos. Yo he tenido empresas que han debido 60 millones de dólares, que han tenido patrimonio negativo y después de 12 años valen 60 millones de dólares y tienen patrimonio positivo y dan utilidades. Y es porque el mercado y la buena gestión las ha permitido salir adelante. O sea, yo sí tengo una visión positiva de las cosas. Lo segundo que es importante tener en cuenta, y hemos hablado de ligas, hay un Manchester en Inglaterra, hay un Barcelona en España, hay un Colo-Colo en Chile, hay un Boca Juniors en Argentina. Tiene que haber una alianza y tiene que haber una U en Perú.
porque si no, no tenemos campeonato. Entonces, tú no puedes entender una liga sin un Manchester, una liga sin un Barcelona, no puedes entender una liga sin un Boca. Pero en Argentina tuvieron que aceptar una liga sin River, ¿no? Pero lo tienen. Casi cambian las reglas Sí, Manchester también se fue a la campeonato, segunda. ¿no? Pero Los y 70s. en Nápoles también se fue, pero de fondo pero regresará. Ujú. No hay que, en el caso de hacer las cosas como tenemos que hacerlas, tenemos que hacer que nunca se vaya a la U, ni nunca se vaya a la No, pero Alianza. tú compartes que el tema no es solo, efectivamente, resolver el problema de estos 5 clubes, en particular de la U y de la Alianza, sin duda es clave, Es fundamental. es muy importante. Pero es evidente que el problema del fútbol peruano Pero es que se va a ordenar. va mucho más allá, ¿no es cierto? Sí, claro. Porque si tú ordenas, si tienes una política que sea, vamos a decir, más o menos razonable, que el Cristal no sea solamente el Cristal, que el Cristal y la forma como se conduce ese club sea... Porque ellos tienen toda la razón. Yo he conversado una vez con dirigente de Cristal, y dice, bueno, nosotros en la práctica vamos en desventaja, hay una competencia desleal. Claro. Porque es verdad, pues, o sea, yo pago mis impuestos, tú no pagas tus impuestos, pero competimos. ¿A qué No, tal, no, Rafa? pero O además sea, es curioso. es evidente que hay una competencia Claro, desleal, ¿no es cierto? Yo O sea, puedo a contratar todas luces. jugadores más caros porque la plata que tengo que pagar impuestos no la pago. No la pago, pues. O por último, puedo contratar jugadores más caros porque sé que finalmente si me va mal no les pago su sueldo tampoco. Ahora, hablando Claro. de Cristal, Juan Carlos Oblita siempre lo he escuchado decir que el Cristal no es rentable tampoco, ¿no? O sea, que ellos ganan igual, lo que entra y Pero sale. está bien, pero si hablamos de deudas, Cristal las tiene. No, las tiene es un en ejemplo. banca, ¿no es cierto? Es un Paga. ejemplo Sí. de Y nos gestión guste o no nos en guste, el fútbol Vallejo, peruano, San sí. Martín y Sí. todos también están Pero al es día. diferente, pues, porque la alianza entre la marca Cristal de la Ujú. cerveza y el fútbol, eso sí es rentable, Mm. ¿no es cierto? Siempre lo ha sido. Claro, si tú analizas, si vengo de Canal 4 a analizar los programas que más se ven en la televisión, Fútbol en América tiene una condición de rating altísimo porque todo el mundo ve fútbol. Y cuando ves el fútbol, ves al Cristal y cuando La ves marca. Cristal ves la marca. Claro, por supuesto. Entonces, y cuando sales en el periódico obviamente, en es un portada merchandising. y sales en portada con Cristal, ¿no? O cualquier otro sponsor, eso es plata, es dinero, ¿no es cierto? Estás llegando. Y en el caso de las universidades también es una promoción de las universidades, o sea, en el caso de la San Martín, en el caso de la Vallejo, ¿no es cierto? Pero regresando a la visión, yo sí tengo esta visión positiva. Yo creo que esto es, obviamente, solo no hace la El verano. solución, el verano. Y hay un componer una solución. Y eso pasa por ponerle más capítulos a esta historia. Y la federación, para eso ha contratado apoyo y para eso estamos aquí nosotros. Vamos a incorporar y queremos incorporar una recomendación para que se pueda hacer el cambio general. Entonces es una visión de conjunto, pero había que partir por algo. Entonces no creamos que este es el único capítulo en la historia. Yo también le decía a otro canal, decía, mira, es importante que tengamos todas las voluntades de generar el cambio, porque eso nos da optimismo. Y en todo proceso de cambio, y en los procesos de crisis más, si no tienes la esperanza, ya quebraste. Entonces yo lo miro así. Y fíjate Ahora, que algo tengo de experiencia en ese. Ahora te voy a decir que en el caso del fútbol peruano, no es cualquier cosa reconstruir la esperanza y la expectativa de los hinchas, ¿de acuerdo? Pero la gente en es- sus la gente- equipos. la- ¿ah? la No, gente pero, masoquista, pero lo no, que no, sigue. no es verdad. Sí, ¿Cuánta sí. gente va al estadio? Tú mira los estadios, tú mira Es los, que- tú mira los estadios, mira los estadios, mira los estadios. Es verdad. Bueno, cuando juega la selección, en sí. la televisión trepan los ratings cuando juega la tele, cuando juega la selección, la publicidad se vuelve Oye, hasta pero insoportable. cuando juegan los otros clubes, no, hay Porque es un hay- producto malísimo es que hay un también, proceso o sea, de hay que hacer sí, espectáculos. es que eso es lo que quiero decirte, que hay un proceso de producto malo de debilitamiento. O sea, yo creo que el proceso de debilitamiento de la fidelización, como dicen, o de la fidelidad, ¿no es cierto?, de los hinchas a sus clubes. Bueno, ¿no hay es un cierto? tema que escapa a eso. eso, sí. Eso crea un problema gravísimo. Hay un tema que escapa eso, que yo siempre he dicho que el hincha peruano no es futbolero, no es pelotero, le gusta, pero hay que, para llevarlo al estadio, yo incluso me acuerdo en los años 80 los estadios estaban vacíos también, y es la época, o sea, hubo alianza, se llenaba el estadio, pero nunca ha habido una cultura de fútbol, de tribuna, de estadio. ¿No? En los 70 sí, ¿ah? En los Bueno, la 70. época de oro, ¿no? La época dorada. La época dorada, pero
Sí, con los tripletes que había, ¿no? Pero nunca ha habido... Pero mira, sin ir a Europa, Brasil, en América Latina hay varios países, no solo Brasil, no solo Argentina, Colombia, Chile, ¿no es cierto? Donde va la gente al estadio. Sí, claro. Va la gente al estadio. O Ecuador, va la gente al estadio. O sea, pero claro, tienes en Ecuador un LDU, tienes en Ecuador una liga que funciona. O sea, tienes que... Yo creo que lo que ha pasado con muchas chinchadas, ¿no es cierto?, es que la verdad la gestión de los dirigentes ha terminado casi... Han hecho todo para destruir, no solamente... O sea, yo creo que el capital de la U, el capital de la Alianza, eso que tú dices, no puede haber un campeonato sin Alianza y sin la U. Es la hinchada que representa. No, es la hinchada que representa. No puede haber. Son las hinchadas que representan, ¿no es cierto? Sí. ¿No es cierto? O que los dos se vayan a segunda y segundo que eso se expresa, importante, ¿no? Muy bien, y que eso se expresa en un rating en el caso de la televisión, ¿no? El día que eso se debilite y comienza a haber un alejamiento, y yo prefiero ver otra cosa o irme a cualquier lado y no ver el partido de la U, ¿no? Eso trae como consecuencias económicas clarísimas, pues. O sea, yo la verdad creo que ahí están golpeando, se ha estado golpeando en los últimos 10, 15 años el centro mismo. No, sí, sistemáticamente fútbol, ¿no? se ha venido viendo. Okay. Bueno. Yo para el futuro quisiera ver, lo que sí quisiera ver es dirigentes especializados, profesionales, ¿no? Que es lo que en estos clubes, sean sociedades anónimas, o sea, como, por ejemplo, a la hora que negocien un contrato de televisión, que no lo regalen como lo hacen. Pero yo quisiera, ahora, ¿no? Hay que ver dirigentes honestos. Ya creo que sería bastante y un montón. Sí, bueno, pero yo, ¿sabes qué quisiera ver? Yo no quisiera ver mecenas en el fútbol. Yo quisiera ver empresarios en el fútbol. Empresarios, sí. ¿Te das cuenta? Porque la honestidad es propia de un funcionario público, que es un elemento fundamental para administrar el Estado. El empresario se rige por las buenas prácticas y por el sentido de la utilidad y el lucro, ¿no es cierto? En el buen sentido de la palabra. Pero también por la honestidad, ¿no? Y por la honestidad en manejo de su propia finanza. De su propia finanza. O sea, no puede sacarle la vuelta a la vuelta a la final. El buen empresario futbolero debería de ser lo que necesitamos, valga la redundancia, lo que requiere esta actividad, ¿no? Ya, pero tú no puedes anular en el caso peruano la posibilidad de que existan clubes como la San Martín, clubes como Cristal, club como Vallejo, que no es exactamente manejado, digamos, con un criterio estrictamente empresarial. No, pero porque la empresa, en esos casos, está relacionada a otro tipo de actividades donde el fútbol juega de complemento, a la educación como industria, porque Acuña es un negocio, o Bacus a la venta de cervezas, y el fútbol es un elemento complementario utilísimo. Y yo veo hasta Aurich, en el caso de Aurich, ahí Oviedo gana reputación. Por supuesto, en el caso de Aurich también. Es un capital. Es un capital el que está promoviendo. Pero tú te has dado cuenta que... Porque es un capital social. Claro. Y es un capital relacional. Muy importante como capital. Fíjate que Malky llegó al Congreso... Por ser presidente Constantino Carvalho hablaba sobre los diferentes tipos de dirigentes que hay, ¿no? Y uno de ellos decía, aquel dirigente que llega al fútbol porque quiere hacer muestra de su dinero, ¿no? Como el que se consiga la novia, ¿no? Yo estoy también en el fútbol. Porque prestigio. Sí, por prestigio. Algunos lo usan como plataforma política, obviamente, ¿no? Hay más de un caso, ¿no? Alfredo González también. Juvenal Briceño. Claro, y la Cienciano no tiene nada, ¿no? Está revisando, bueno, acá terminamos porque el tiempo ya se nos pasó, pero es que el caso de la U tiene Campomar, por lo menos tiene el estadio. No está registrada ni siquiera la marca. Pero en el caso de Cienciano no tiene nada. Y Boys tampoco tiene la registra la marca. Boys tiene tenía un local ahí en una paralela de Buenos Aires, en el Callao, ¿no? Que es la sede central de Boys. Sí, que la han considerado $1 millón, creo que están con $1 millón de soles. Bueno. Muchísimas gracias, muchas gracias a nuestros 3 invitados, a Gonzalo de las Casas, a Juan Carlos Ortecho y a Jack Hurtado. Con ustedes hasta la próxima semana.